sino es la ley la que va a decir cuál es la opción correcta. ¿Ok? O sea, discrecionalidad, para concluir, es tomar decisión sobre algo, sobre una o varias opciones. Eso no se quiere. Lo que se quiere es que se tome decisiones, pero sobre algo que ya está previsto. Y lo que está previsto está en la ley, ¿no? En la Constitución o en las leyes que la regulan, que la desarrollan. ¿Está claro? El mercado determina la mejor asignación de los recursos. Bueno, les decía, cuando estamos en el Perú es un país que ha adoptado el libre mercado. Por consiguiente, el mercado es quien determina cómo se asignan los recursos, ¿no? A través de la oferta y la demanda. Es decir, no puede haber intervención del Estado en regular hacia dónde se dirigen los recursos, ¿no? Ojo, estamos hablando de lo que se ha establecido en este organismo que es la CEPAL, a través de los estudios de la materia. ¿No? Estamos hablando de toda Latinoamérica. ¿Qué cosa es lo que se persigue? ¿Ok? Puede ser que en el Perú todavía no lleguemos a eso, o estemos en camino de hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? La ley establecía, por ejemplo, de que la minería contribuía con la sociedad a través de sus impuestos, ¿verdad? Sin embargo, vino un gobierno y dijo, pues no, además de los impuestos, quiero que me des un canon, ¿no? Luego vino otro gobierno y dijo, además de los impuestos y del canon, quiero que me des regalías, ¿no? Entonces ya se está interviniendo, ¿ok? Y lo regulado no era eso, ¿no? Antes, en la regulación no había el tema del canon o las regalías, ¿no? Ustedes recordarán, en el gobierno anterior, el gobierno de Ana García, quiso, además de los impuestos que paga la minería, quiso lograr que haya un plus, un pago adicional, ¿verdad? Y no lo pudo hacer así libremente, a través de una ley que diga, a partir de la fecha, todas las mineras tienen que dar un canon adicional, ¿no? No lo logró. Tuvo que concertar, y tuvo que ponerse de acuerdo con las mineras, ¿ok? Si lo hubiese hecho de facto, eso sería intervención. Lo quiso hacer, pero no pudo. ¿Cuál era su obstáculo? La Constitución. La Constitución y las leyes, ¿verdad? No es estratificación. Estratificación significa crear estratos, ¿no? ¿Verdad? En este caso, estamos hablando de estratos cuando se refiere a que dentro de la minería existe la gran minería, la mediana minería, la pequeña minería, la minería artesanal, etc. ¿Verdad? El tema de legislación, lo que se busca es que no se cree la legislación por estratos, ¿no? Que cada uno tenga una legislación distinta, sino que todos tengan una misma legislación, para que todos apunten hacia un mismo objetivo. Eso es nuestra legislación. ¿Cuáles son los elementos de la política minera vigentes? Esto ya es una observación de la realidad, ¿no? Simplificación del acceso al título. Bueno, está relacionado con otro tema, evitar los mayores trámites, ¿no? Hay que evitar trámites, es decir, no exigir más trámites de lo que son necesarios, ¿no? Como parte de esa tramitación está simplificar el acceso al título, hacer que el título sea fácil de obtener por parte de todos aquellos que estén interesados en realizar la actividad minera, ¿no? Actualmente, por ejemplo, estamos observando que hay Madre de Dios donde la minería es informal e ilegal. Cuando hablamos de informal estamos viendo que la minería no cumple las reglas de juego, las reglas que están contenidas en la ley. Y cuando hablamos de ilegal, es decir, que además de que no cumple la ley, hace cosas que atentan contra la ley. Ilegal, ¿ok?
Correcto. Sí, pues hay quienes no cumplen la ley. Eso, lamentablemente es así, ¿no? Yo no estoy diciendo que todos cumplen la ley. Estoy poniendo como ejemplo el caso de Madre de Dios, que es el caso más visible, ¿ok? Entonces, uno de los problemas que tienen es que están explotando y nadie tiene título. O tienen títulos que son de difícil origen, no se sabe de dónde han salido, ¿no? Pues es necesario que toda explotación minera saber de a quién pertenece la propiedad, ¿no? De otra manera, ¿a quién se le va a reclamar? Cuando después se tenga que abandonar porque ya no se mineral y se quede pues el terreno, la zona donde se produjo la actividad minera pues totalmente contaminada, ¿no? Arriendo o licitación de áreas está relacionado con que las áreas que son susceptibles de ser explotadas a través de la minería se puedan arrendar, alquilar, ¿no? O licitar. Seguridad jurídica del título, eso está relacionado con lo primero. Es decir, que todo aquel que tenga un título de propiedad pues no sea susceptible de que fácilmente se le pueda retirar el título a través de expropiaciones, por ejemplo. Los explorados serán otorgados para explotación, ¿no? Antes de explotar, pues hay que explorar, hay que buscar si hay mineral o no, y no ir de frente a explotar. Primero tiene que haber exploración. Entonces, lo que se explora es lo que debe ser explotado. La eliminación de las áreas de reserva. Bueno, cada país establece un área de reserva, por diversas razones. Lo que está proponiendo en este caso la CEPAL a través de estos estudiosos de la materia es que se elimine la reserva, ¿no? Eso es un tema discutible. Probablemente haya reservas naturales que no deban ser explotadas, a pesar de que haya minerales, ¿no? Porque esas reservas probablemente sean la despensa del mundo más adelante, ¿no? Sabemos que el mundo está yendo hacia el agotamiento de sus recursos naturales, pero debería haber reservas sobre ciertos territorios en el cual esos recursos naturales podrían verse afectados no ahora, sino en el futuro, para las futuras generaciones, ¿no? El tema de la CEPAL La CEPAL es un organismo internacional donde están todos los países latinoamericanos que se dedican a analizar la problemática económica de Latinoamérica. ¿Ya? Como parte del análisis económico de Latinoamérica o de los países de Latinoamérica, se analiza no solamente la minería, ¿no? Se analiza cualquier tipo de actividad de carácter económico. ¿Ya? Puede ser industrial, puede ser pesquero, puede ser de otro tipo. En este caso, este simposio al que estamos haciendo referencia se ha dedicado especialmente al tema minero. ¿Okay? Y justamente para analizar el tema legislativo. ¿Ya? Una exclusividad estatal para el manejo de minerales, áreas y yacimientos específicos, ¿no? Bueno, ustedes hace un rato mencionaba, pues ha habido tiempos en el Perú que el gobierno expropiaba las propiedades de todo el mundo, ¿no? Incluyendo las mineras, y se crearon pues organismos como Minero Perú, etcétera, o como Petro Perú, ¿no? Que se dedicaban exclusivamente a explotar las riquezas del Perú, ¿verdad? Pero a través del Estado, ¿no? Y como hemos escuchado antes, pues el Estado no es un buen administrador de recursos económicos, es decir, no es un buen productor, como dijo nuestro amigo. Es mejor dejar eso a los especialistas, ¿ok? Entonces, puede ser, ya que también comentó, pero todavía tenemos Petroperú. Bueno, pues es probablemente tendrá una motivación estratégica pues, del Estado, del gobierno, de que Petroperú siga existiendo, ¿no? Para que sea competidor de los organismos privados, ¿no? Pero que no sea exclusivamente estatal la actividad. Eso es lo que se propone, ¿no?
homologación de la inversión extranjera. Es otro tema también, ¿no? Nosotros somos de Perú y Chile ha sido nuestro enemigo ancestral, por consiguiente, no permitamos que vengan los capitales chilenos al Perú para invertir en minería, ¿no? Bueno, lo que está recomendando es que eso no ocurra, ¿no? Que también se respete la inversión extranjera tal como la inversión nacional, ¿verdad? En buena cuenta lo que está ocurriendo en el Perú actualmente. Mejoramiento de la administración pública, eso sí, lamentablemente en nuestros países todavía la administración pública deja mucho que desear, ¿no? Necesita un mayor desarrollo del que tiene. ¿Qué buscan las reformas mineras en materia de legislación? O sea, aquí va cuáles son los objetivos que se plantean. Competitividad adecuando la legislación a la economía, ¿no? O sea, busca que la actividad minera cada vez sea mucho más competente. La actividad minera del Perú sea tan competente como la de cualquier otro país desarrollado. Por ejemplo, aprovechar las ventajas competitivas. Bueno, eso implica pues, que si en la actividad minera, en este caso, hay ventajas competitivas, los países como el Perú pues aprovechen esas ventajas competitivas para poder desarrollar el país, ¿no? Abreviar trámites, ya lo hemos visto, más conocimiento geológico, es decir, más conocimiento sobre la problemática de la minería, conocimiento de ciencia, mejorar la gestión pública, racionalizar el aparato estatal, formar capital humano técnico, absorber nueva tecnología, no solamente traerla de afuera, sino también crearla acá en el país. Formar capital para superar problemas financieros, bueno, es elemental, ¿no? Si no hay capital, ¿cómo se genera la inversión? Adecuarse a los cambios que experimentó la composición del financiamiento externo, es decir, cuando hablamos de financiamiento externo, generalmente estamos hablando de préstamos, ¿no? El país anteriormente ha sido muy proclive a pedir préstamos del extranjero, ¿verdad? Ahora, evitamos los préstamos, preferimos irnos por la vía de la inversión, ¿no? Que no vengan los préstamos, que vengan los inversores, ¿no? Eso es lo que se busca. Alentar la inversión privada, racionalizar y superar la informalidad minera. Este tema de la informalidad minera, hemos hablado de informalidad y ilegalidad, no solamente es en el Perú, también en los países vecinos. Desarrollar los derechos constitucionales para el acceso al recurso. Sí, en realidad el tema de la minería en la Constitución no está muy desarrollado, ¿no? Tal vez, como lo recomienda aquí en la CEPAL, deberíamos ir un poco a desarrollar la Constitución en materia de minería. ¿Okay? Bien, esto es lo que nos dice la CEPAL con relación a la legislación de Latinoamérica. ¿Okay? Ahora ya vamos a adentrarnos específicamente en la propia legislación. Y lo primero que estamos revisando como una norma especial, una norma legal especial, o sea, directamente relacionada con el tema que es la seguridad y salud en el trabajo, debemos mencionar lo siguiente. Hemos visto en la base legal que tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Pero también tenemos el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minero, ¿verdad? Bueno, para hacer un poco de historia brevemente, en el Perú, la minería probablemente sea la actividad que generó la primera legislación en materia de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y seguramente la razón por la cual fue una de las primeras es porque la minería, ustedes deben saberlo, es la actividad de mayor riesgo en tema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Ocupa el primer lugar en siniestralidad. O sea, es la actividad que genera
el mayor nivel de riesgo de todas las actividades productivas. ¿Está bien? Y es por ello que seguramente generó también la primera legislación en materia de seguridad. Sin embargo, luego le siguieron otras actividades, como por ejemplo la de hidrocarburos, la de electricidad y otras actividades que también están en ese nivel de riesgo, junto con la minería, o están ahí arriba, ¿no? Y estamos hablando de legislación de hace 50 años más. ¿Okay? Sin embargo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo recién tiene 2 años. Si bien es cierto, en el año 2005 salió un reglamento de seguridad y salud en el trabajo que tiene que ver con todas las actividades productivas del país, ¿okay? Ya, debemos entender, haciendo un paréntesis, que hay legislación especial para ciertas actividades, como por ejemplo la reglamentación sobre seguridad minera, la reglamentación sobre seguridad pesquera, reglamentación sobre seguridad eléctrica, ¿ok? Esa reglamentación es anterior a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Está claro? Desde 2005 se ha generado la masificación, si se quiere decir, o se ha previsto de que la ley no solamente, o el tema de la seguridad y salud ocupacional no solamente sea una actividad para las, o una ley para las actividades de mayor riesgo, sino que sea para todas las actividades del Perú, para todas las actividades productivas, sean públicas o privadas. Entonces, en el 2005 salió el primer reglamento de seguridad y salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, para ser específico. El decreto supremo 009/2005 emitido, promulgado por el Ministerio de Trabajo. Pregunta. ¿Esa fue la primera normativa en el Perú en el año 2005? No, la primera normativa, el primer intento por hacer que haya una sola norma que regule todas las actividades del Perú, ¿ok? Que incluya a todas las actividades, no solamente la minera, a partir del 2005. Antes había legislación minera, en seguridad y salud, legislación en el sector eléctrico, legislación en el sector pesquero, etc. O sea, había legislación pero aislada. ¿Está claro? En el 2005 se produjo el primer intento de hacer una regulación para todos, ¿ok? Con el rango de decreto supremo. Nosotros analizamos la jerarquía de las normas, hemos dicho que la primera norma es la Constitución. Le sigue en rango las leyes, le sigue en rango los decretos supremos. ¿Quién hace la Constitución? Un Congreso Constituyente. ¿Quién hace las leyes? El Congreso, el Poder Legislativo, para eso está el Poder Legislativo, para legislar. ¿Quién hace los decretos supremos? Los ministerios. ¿Ok? Cuando hablamos de decreto supremo, es un ministerio que lo emite. ¿Está claro? Bien. Está en el tercer nivel. En la 009/2005 TR era un decreto supremo, en el año 2005. En el año 2011 fue a raíz del gobierno de García, donde se produjo, se creó, se legisló en materia de seguridad y salud ocupacional en el nivel de ley. ¿Ok? O sea, estamos hablando del primer semestre del año 2011, ¿no? El gobierno tomó el poder en julio y lo promulgó en agosto del año 2011. ¿Está bien? A partir de ahí, el nivel que el Estado le ha dado a la seguridad y salud ocupacional ha sido mayor, porque ha creado una ley. ¿Está bien? Pero toda ley, para que se pueda desarrollar, necesita un reglamento. Entonces, después de un año, el año 2012,
se promulga el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR. Decreto Supremo emitido por el Ministerio de Trabajo. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a analizar ahora es qué cosa contiene básicamente lo más importante de la ley y el reglamento. No vamos a revisarlo todo porque el tiempo no es. Sin embargo, ustedes van a ver sus diapositivas casi. Hemos puesto también lo más importante que deben conocer, ¿no? ¿Ok lo de la ley? ¿Usted habría no hablar sobre el decreto 055? Buena pregunta. La pregunta. ¿Por qué estoy hablando de la ley si estamos en ingeniería, no? Claro. Bueno, ya he estado adelantándoles algo. Les estoy diciendo que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo está promulgada para que la cumplan todas las entidades públicas o privadas, sean personas naturales, sean personas jurídicas. O sea, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo abarca todo, es aplicable para todo el Perú. ¿Está bien? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde el año 2011, es aplicable a todas las actividades económicas del Perú. Antes, solamente había las normas sectoriales. Antes de la 055, estaba la 046, ¿verdad? Bien, era sectorial, solamente le aplicaba a la minería. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica a todos. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver con más detalle. Por eso tengo que hablarles de la ley. No puedo hablarles de la 055 si primero no les digo de la ley. Sí. O sea, que en minería ya tenemos que basarnos en la ley, ya la 055 para... Ahora, todas las actividades económicas se tienen que basar en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Todas las normas que habían antes se tienen que subordinar a la ley. ¿Ok? La norma, la 055, salió en el año 2010, antes de la ley. Y la ley ya modificó la 055. Me refiero a la implementación del sistema. Exactamente. No la derogó, la ha modificado. La 055 está vigente, pero la ley le ha modificado algunos artículos, que lo vamos a ver ahorita. ¿Está bien? Entonces, el objeto de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es lo que hemos dicho al principio, es la prevención de los accidentes y enfermedades producidas por el trabajo. ¿Está claro? Ese es el objeto. Aquí, si ustedes recuerdan al principio, cuando yo les hablé del objeto, el objeto era del reglamento 055. Ese objeto que vimos y el alcance que vimos era del reglamento 055. En este caso estamos viendo la ley 29783 y el objeto ya tiene un cambio. En el objeto del reglamento del 055 decía que había tres actores, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los actores? Trabajadores, empleadores y el Estado. Acá estamos viendo un cambio. Dice rol de fiscalización y control del Estado, 1, trabajadores, 2, organizaciones sindicales, 3, y el cuarto es el empleador. La ley promueve la participación del sindicato, de los sindicatos, en la actividad económica cualquiera que sea. Y en este caso, la minería. ¿Está claro? Entonces ya estamos viendo un cambio. El 055 no te habla para nada de sindicatos, ¿verdad? Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la 055, ¿cuál era? Para los titulares mineros y para todas las actividades que le brindan servicios, ¿verdad? El ámbito de aplicación de la ley dice: aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, todos,
nadie se excluye. Comprende todos los empleadores y trabajadores, todos los empleadores y trabajadores, bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional. O sea, todas las actividades privadas están comprendidas en la ley. Trabajadores y funcionarios del sector público. Por primera vez la ley de seguridad crea la obligación de que el sector público también se cumpla con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Más aún, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y más aún, a los trabajadores por cuenta propia. O sea, la ley de seguridad y salud en el trabajo la tiene que cumplir aquí todo el mundo, todos los peruanos. ¿Está claro? Entonces, sí. Profesor, cuando habla de organizaciones sindicales, ¿quiere decir que el sindicato también participa en las reuniones? Sí. No es específicamente en las reuniones, no. El sindicato debe participar en forma general en todas las actividades de la seguridad y salud que se realiza en la empresa. O sea, el sindicato, no, si, ojo, si hubiera sindicato, porque no todas las empresas tienen sindicato, si hubiera sindicato, el sindicato tiene facultad para participar en las actividades de seguridad y salud del trabajo. ¿Ok? Recuerden, los actores ahora son 4: el Estado, los trabajadores, los empleadores y los sindicatos. Si hay sindicato en mi empresa, en mi entidad, tengo que hacerlo participar de las actividades de seguridad. Participar no significa solo reuniones, ¿no? Hay diferentes formas de participación que lo vamos a ver. ¿Ya? Eso quiere decir que el comité tiene que ver tanto representantes de trabajadores como los sindicatos. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo vamos a ver después, me va a permitir que le responda después para no cortar el hilo. Normas mínimas, igualito que el de la 055, también te dice que la ley contempla las normas mínimas. Vale decir, la empresa puede poner normas más altas, por decirlo así. Principios. La ley ya crea principios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el principio de prevención, que significa, bueno, prevenir es tomar acciones, tomar medidas antes de que se produzcan los accidentes o enfermedades, ¿verdad? Esa es prevención. Principio número 1. ¿Ya? Principio muy importante, porque si no hay prevención, la empresa se puede ver perjudicada con accidentes y enfermedades y como consecuencia con sanciones. ¿Ya? Segundo principio, responsabilidad, que nos dice que el empleador es quien asume la responsabilidad por cualquier tema, cualquier problema que ocurra en materia de seguridad y salud del trabajo, especialmente cuando hay accidentes y enfermedades. Cooperación, principio que establece la cooperación entre esos 4 actores: Estado, empleador, trabajador y sindicato. Cooperación. O sea, deben hacer que la seguridad y salud del trabajo en una entidad se logre con la cooperación de todos. Principio de información y capacitación significa que el empleador debe hacer todo lo que sea necesario por informar a los trabajadores y capacitarlos en materia de seguridad y salud del trabajo. Principio de gestión integral. Ustedes conocen de sistemas de gestión. Una empresa ahorita está en moda los sistemas de gestión: gestión de calidad, inocuidad, responsabilidad social, ambiente, etc. Pero esos son los que se conocen ahora. Sin embargo, en la empresa hay otros sistemas de gestión: sistemas de gestión de producción, de mantenimiento, de recursos humanos, logística, etc. O sea, en una empresa hay varios sistemas de gestión. El de seguridad debe estar integrado a todos, no puede estar aislado. Ese es el principio de integración, de gestión integral. ¿Ya? Atención integral de la salud. Bueno, el empleador se tiene que preocupar de la salud y seguridad del trabajador
desde antes de que ingrese a su puesto de trabajo. O sea, debe tomar medidas preventivas para que el trabajador no se enferme, no se accidente. Y si ocurriera, se tiene que preocupar porque el trabajador se recupere hasta que se rehabilite. Esa es atención integral de la salud. ¿Okay? Principio de consulta y participación. Acá está el tema de los sindicatos. Aquí hay que consultar a los trabajadores. ¿Quiénes tienen que participar? Los trabajadores. ¿A través de qué? A través de la acción directa del trabajador, que puede ir, pedir información, participar en las capacitaciones, pedir que se le den información sobre los riesgos en los puestos de trabajo. El trabajador lo puede hacer. Y también el sindicato, ¿no? Consulta y participación. El trabajador y el sindicato tienen facultad de consultar, no solamente al empleador, también a la autoridad. Puede irse al Ministerio de Trabajo y pedir que le informen sobre las medidas que debe tomar su empresa, por ejemplo, ¿no? Y la participación implica que tanto los trabajadores como el sindicato deben estar siempre involucrados con todas las actividades de seguridad y salud del trabajo. ¿Okay? Principio de primacía de la realidad. Bueno, la primacía de la realidad es un principio que está muy orientado al tema laboral, ¿no? Cuando una autoridad va a una institución pública o privada, hace una inspección laboral y, por ejemplo, pide información sobre el cumplimiento de las normas, ¿no? Para cumplir las normas existen unos requisitos, entre ellos el registro de lo que se hace, ¿no? Principio de gestión, principio de sistema de gestión, documentación, registros, que significa que nosotros dejemos evidencia de todo lo que hacemos, ¿verdad? Para eso sirven los registros, ¿no? Bien. Resulta pues de que el inspector puede pedir esos registros y el registro te puede decir, por ejemplo, que todos los trabajadores están capacitados. Dice ahí, mire los registros de todos los trabajadores y todos los trabajadores han firmado ahí que se han capacitado, ¿verdad? Pero el inspector va y le pregunta a un trabajador y le dice, señor, ¿qué cosa es seguridad? Y el trabajador no sabe. Señor, ¿cuáles son sus problemas o sus riesgos de seguridad? Y el trabajador no sabe. ¿Cuáles son las medidas de control que debe utilizar o aplicar usted en su puesto de trabajo? Y el trabajador no sabe. La pregunta es, ¿está capacitado o no? ¿Ah? No. Así haya un registro que diga que el trabajador está capacitado, primacía de la realidad, el trabajador no está capacitado, porque no sabe responder las preguntas que le hizo el inspector, lo que demostraría que no ha sido bien capacitado. Probablemente fue una charla, ¿no? O a 2 o a 3, pero no se le capacitó bien, y lo que se busca es que esté bien capacitado. Una persona que no está bien capacitada, ¿cómo va a hacer su trabajo bien? Por consiguiente, debemos asegurarnos, como parte del sistema de gestión, que el trabajador esté capacitado. Debemos evaluar que su conocimiento, el conocimiento que se le ha dado, lo haya adquirido, ¿no? Debemos evaluar que lo aplique en su puesto de trabajo, ¿no? Que demuestre que ha aprendido con H, absorbido esa información, ¿no? Entonces ahí sí vamos a estar seguros de que el trabajador está capacitado. La primacía de la realidad para ese inspector, a quien no le pudo responder nada, es que no está capacitado. Y prima esa realidad frente al registro. Ojo, que esto es válido para las primeras sanciones, ¿no? Se puede dar el caso inverso de que de repente se omitió algún documento de registro, pero cuando el inspector va a estar capacitado. Es primacía de la realidad. Si se da el caso inverso, vamos a poner el trabajador no tiene registro, ¿no? Se perdió el registro, vamos a suponer, ¿no? En este caso aquí le interesaría demostrar que el trabajador está capacitado al empleador. Entonces el empleador le puede decir, señor, por favor, haga las preguntas que usted cree convenientes sobre materia de seguridad y vea que ese trabajador está capacitado. Y le hace las preguntas y le responde.
estamos ante la primacía de la realidad, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto es una multa en caso de esa falta? ¿Cuánto es una multa? ¿Cuánto sería la multa para esa falta? A ver, las multas, no hay una tabla que te diga por no cumplir con capacitación es tanto. No es así, ¿ya? Hay criterios que te dicen cómo llegar a multar a uno por una infracción, ¿ya? Depende de muchos factores, ¿ok? Pero el requisito dice se le debe capacitar al trabajador. Correcto, el requisito dice que se debe capacitar, pero, voy a repetir, hay criterios. No hay falta de capacitación a los trabajadores, tanto, no hay, ¿ya? Hay unos criterios. Los criterios tienen que ver mucho con el tema de la gravedad del riesgo. Cuando un riesgo es leve, o sea, la consecuencia de un peligro, la consecuencia de un accidente puede ser leve, puede ser grave, puede ser muy grave, puede ser mortal, ¿verdad? Esos criterios son los que prevalecen. Entonces, en el tipo de sanción hay sanciones por infracción leve, sanciones por infracción grave, sanciones por infracción muy grave. Entonces, tiene que verse la falta de capacitación, qué consecuencias puede tener. Leve, grave, muy grave. Hay una multa para el leve. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, Me voy a adelantar, esto está más adelante. Las sanciones se computan a través de las UITs. ¿Saben lo que es UIT? Unidad Impositiva Tributaria. ¿Cuánto es la UIT ahorita? Ok. Las sanciones van desde una UIT hasta 20 UITs en tema de seguridad y salud ocupacional. En tema de infracciones laborales en general, lo que incluye la seguridad y salud ocupacional. Entre una UIT y 20 UITs. máximo. Sí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pues el trabajador, el inspector le puede decir, no capacitaste al trabajador, una UIT. Pero si dice, es leve, una UIT. Si es grave, 5 UITs. Si es muy grave, 10 UITs. Eso queda criterio, no del inspector, sino los criterios que están señalados en las normas de inspecciones laborales. ¿Ok? Uno de esos criterios es la gravedad de la consecuencia. Una pregunta, disculpe, supongamos que hay 8 o 9 trabajadores, no es multiplicable. A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué es más grave? ¿Que un trabajador esté capacitado o que 10 trabajadores no estén capacitados? Entonces ahí va a aplicar el criterio del inspector. Si él va, ve a solamente uno o encuentra que son 10, ¿qué criterio va a usar? El de gravedad de las consecuencias. Es más grave que 10 no estén capacitados, ¿verdad? Es por eso que no se puede abrir una tabla. ¿Se dan cuenta? Disculpe, no sé si se está confundiendo aquí. O sea, acá hay que determinar lo que la ley dice, ¿no? La ley en cuestión de, por ejemplo, de accidentes graves, qué sé yo, leves. En esa cuestión de accidente ya está establecido ya con respecto a las UIT. Lo que no sé si, compañero, se refiere es a las sanciones que puede establecer una empresa. La empresa en sí tiene algo, lo que se llama son su política disciplinaria, ¿no? Y dentro de su política disciplinaria establece una serie, un récord de sanciones por cada infracción de alguna manera. Entonces no sé si acá se está confundiendo como empleador qué sanciones aplica o como entidad, no sé, del Estado, del Ministerio de Trabajo, que usted aplica a determinada falta, ¿no? Ya, a ver. Ahora vamos a tratar dos temas. A responder la pregunta. El tema de la sanción de la ley, cuando la ley habla de sanción, se refiere a sanciones al empleador. Y desde el punto de vista laboral, cuando se habla de sanciones, en el interior de una empresa se habla de sanciones a los trabajadores. ¿Está bien? Entonces, en la ley se contempla, en las leyes laborales se contemplan las sanciones a los empleadores.
no están las sanciones a los trabajadores. ¿Dónde se contemplan las sanciones a los trabajadores? En el reglamento interno de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿a quiénes se puede sancionar? A los empleadores y a los trabajadores. ¿Quién sanciona al empleador? La autoridad. En este caso, trabajo. ¿Quién sanciona al trabajador? La empresa empleadora. ¿Está claro? Entonces son dos cosas distintas. El Ministerio de Trabajo es la entidad responsable de sancionar. Sí. Sí. Es otro cambio de la ley. En el reglamento 055, quien sanciona a la empresa es el Ministerio de Energía y Minas a través de sus organismos fiscalizadores. O SINERMIN, Gobierno Regional, etc. La ley establece que quien sanciona es el Ministerio de Trabajo. O sea, ya no es las entidades de energía y minas, es el Ministerio de Trabajo. La autoridad fiscalizadora es el Ministerio de Trabajo. Principio de protección, que significa que todos los trabajadores deben recibir protección del empleador a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos, más conocido, los famosos EPPs, Equipo de Protección Personal. Pero existen otras formas de protección. Los requisitos para la protección es que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. O sea, como principio, el trabajador debe estar siempre en un ambiente seguro y saludable. Eso es lo que se busca. Las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y dignidad de los trabajadores. ¿Y en qué tema está eso de la responsabilidad solidaria que dice para una entidad, una empresa, contrata una serie que debe hacer su propio? Ok. ¿Cuál es el principio que rige esa responsabilidad solidaria? Bueno, en principio, en parte de tengo una misma pregunta que se adelantan a la exposición. En principio, cuando se habla de solidaridad, se está hablando de asumir quién es responsable de las cosas, de los problemas que se generan en una empresa, ¿no? Por el principio de responsabilidad, se dice que el empleador es el responsable de cualquier hecho que pueda ocurrir en una empresa, un accidente o una enfermedad. ¿Está bien? El empleador es la persona que contrata al trabajador, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando la empresa contrata a otra empresa? Pues, ¿quién es el responsable de los trabajadores de la otra empresa? ¿Ah? La ley te dice que es la empresa que contrata directamente a los trabajadores. ¿Está bien? ¿Cuál es la obligación? Si yo soy la empresa que contrata a la otra empresa, soy el titular. ¿Ya? Titular, contrato a otra empresa para que me dé un servicio. ¿Está bien? Ese es titular. La otra empresa la llamo contratista. Yo soy el titular, la otra empresa es el contratista. ¿Está bien? La ley me dice que yo como empleador soy responsable por mis trabajadores. Igualito se lo dice al contratista. Tú, contratista, eres responsable por tus trabajadores. ¿Está bien? La ley así lo dice. Pero en los casos en los cuales un titular contrata a un contratista y ese contratista no cumple la ley, ¿no? O sea, el contratista, el titular lo cumple, pero el contratista no. El responsable por contratar a una empresa que no cumple la ley es el titular. ¿Está bien? Porque la ley dice, le dice al titular, tú debes verificar que el que contratas cumpla la ley. Si no lo verificas, tú eres responsable. ¿Está bien? En ese caso, los dos son responsables. El titular que contrató y la empresa que le da el servicio. Los dos son responsables. ¿Ok? ¿Dónde se manifiesta la responsabilidad solidaria? A la hora que haya que rendir cuentas. El trabajador muere. ¿Quién le va a pagar la indemnización? Los dos. Si el trabajador
muere, ¿quién va a pagar las multas? Los dos. Si el trabajador muere, ¿quién puede ir a la cárcel? Los dos. Esa es responsabilidad solidaria. ¿Ok? Es asumir las consecuencias. ¿Sí? Bueno, este es un esquema que nos dice lo que ya hemos visto. La seguridad, la gestión de seguridad y salud y trabajo es de tres actores: o el Estado, el Estado, empleador, trabajador y sindicato. Hemos visto el ámbito de aplicación, todos los sectores económicos, sectores de servicios, sector público, hasta el trabajador independiente. Recuerden bien, el trabajador independiente, yo soy independiente, doy el servicio a un tercero, es mi obligación también cumplir con la ley. Facultades de los inspectores de trabajo. Ahora estamos hablando ya de qué cosa es lo que puede hacer un inspector de trabajo cuando entra a una entidad, a una empresa. Incluir en la lista de inspección a los trabajadores y sus representantes. O sea, cuando el inspector de trabajo va a una empresa, no solamente va a hablar con el empleador o con sus representantes, también puede hablar con los trabajadores y con los sindicatos. ¿Ok? Aconsejar y recomendar. El inspector de trabajo también tiene la facultad de recomendar y aconsejar a la empresa. ¿Saben qué? No está cumpliendo esta norma. Le recomiendo que haga tal cosa, ¿no? Iniciar el procedimiento sancionador. Cuando detecta una falta, una infracción a la ley o su reglamento, tiene que sancionar. Eso es iniciar el procedimiento sancionador. Cuando se realizan actuaciones intempestivas, o sea, cuando un inspector de trabajo va a una empresa, va de oficio, se dice de oficio cuando la autoridad dice, esta es mi facultad de fiscalizar, así que yo voy a ir a ver si la empresa tal cumple la ley, ¿no? Ahí se llama inspección de oficio. Voy porque mi facultad es inspeccionar. 2. A solicitud fundamentada de otro órgano del sector público o de cualquier órgano jurisdiccional. ¿Por qué voy a inspeccionar? Porque yo soy del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Energía y Minas encontró una falta en materia de seguridad. De acuerdo a la ley, el Ministerio de Energía y Minas, que antes tenía facultad de fiscalización, ya no las tiene. La facultad de fiscalización del Ministerio de Energía y Minas ha pasado al Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Pero si el Ministerio de Energía y Minas, en su capacidad de inspección por otros motivos que no son de seguridad, detecta una falta de seguridad, le comunica al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo vaya a hacer la inspección. ¿Ok? Esa es la solicitud fundamental de otro órgano. O por denuncia del trabajador. O sea, el trabajador va al Ministerio de Trabajo, presenta su queja, su reclamo, su denuncia, y el inspector de trabajo va a ir por esa razón. ¿Está bien? ¿Pregunta? Si en caso no se le niega a ingresar al trabajo al inspector, ¿cuál sería el problema? Bueno, en principio nunca le van a negar la entrada a ningún inspector de ninguna autoridad. Consejo. En general, todos los inspectores de todas las organismos públicos competentes tienen la facultad de entrar en cualquier empresa. Por eso les digo, nunca le nieguen a ningún inspector de cualquier autoridad ingreso, porque tiene la facultad de sancionar. Más aún, cuando se trata de seguridad y salud del trabajo, al inspector del Ministerio de Trabajo, 10 minutos que no lo atiendes, inmediatamente te deja tu acta de visita diciendo cuál es tu sanción por no recibir. ¿Ok? Entonces, de frente hay una sanción por eso. por supuesto, negarse a recibir al inspector es una falta grave, por si acaso. Hay otra oportunidad. ¿Ya? No, hay otra oportunidad, no. Ya te sancionan de... No, te sanciona por no dejarlo entrar y de todas maneras va a venir a otra vez.
O sea, no es que ya no venga, ya te sancionó porque no dejaste entrar. No, porque él tenía que ir por otra cosa. Él no iba a sancionarte por no dejarlo entrar, ¿no? Él iba porque tenía que verificar algo. Entonces él tiene que cumplir con esa misión. Por consiguiente, si no le dejaste entrar, te va a sancionar por no dejarlo entrar. Y luego te va a decir, voy a volver tal día para que me dejes entrar otra vez. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, ¿qué cosa puede hacer un inspector? Dice, el inspector de comprobar y observarse la normativa sobre prevención de riesgos laborales, ¿qué puede hacer? Puede ordenar la inmediata paralización de la actividad, ¿no? Es decir, si el inspector encuentra motivos que puedan generar un accidente grave, inmediatamente paraliza la actividad. ¿Ok? La actividad puede parar una parte del proceso productivo o puede parar toda la planta, dependiendo de qué tan grave es el hecho que ha sido motivo de la paralización. ¿Está claro? ¿Inspector es igual que auditor? Inspector no es igual que auditor. Generalmente, la persona que envía a un organismo público para fiscalizar a una entidad, una empresa, se llama inspector. O sea, el inspector es aquella persona enviada por una autoridad competente, una autoridad del gobierno, a realizar fiscalización. Eso es inspector. ¿Ya? El auditor, generalmente se encuentra en otro ámbito, es aquel que va a verificar si es que tu empresa cumple con todos los requisitos de una determinada norma, ¿no? Y eso no está en el ámbito gubernamental, sino en el ámbito privado. El auditor puede ser, a ver, en sistemas integrados de gestión, sistemas de gestión individual, cualquiera que sea, siempre hablan de auditoría, ¿verdad? La auditoría interna y la auditoría externa, ¿no? El auditor es aquella persona que dentro de la empresa va a revisar si tu sistema de seguridad se está cumpliendo de acuerdo a la norma. Y si es un tercero, puede ser porque quiere certificar en una norma ISO, por ejemplo, es un auditor de una empresa consultora externa que va a revisar también si es que cumple con las normas o requisitos del sistema de gestión. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando un inspector paraliza una actividad, se tiene que ejecutar inmediatamente. No puede decir en un momento, espérame que deje que termine la producción. Tiene que parar. ¿Ya? Responsabilidad por incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en temas de incumplimiento, cuando alguien incumple, generalmente la empresa incumple la norma, tiene que asumir la responsabilidad por no cumplir esa norma. ¿Ya? En ese sentido, lo que exige la ley es que el trabajador cumpla con implementar las medidas de prevención, ¿no? Las medidas de prevención son todas aquellas que garanticen que el trabajador no se va a accidentar ni se va a enfermar por razones del trabajo. Acá lo que estamos observando es que quien asume la responsabilidad es el empleador, pero también vemos, nos dice, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios, ¿no? Responden directamente por las infracciones por el incumplimiento. Es lo que les decía hace un rato. El responsable directo por el incumplimiento de las normas es el empleador. En este caso, si es un contratista, el empleador de los trabajadores del contratista es el que asume la responsabilidad directa. ¿Ya? Igual, si es la empresa titular, el empleador que incumple será responsable por las consecuencias de no haber cumplido la medida de prevención. Bueno, y acá está la parte donde la ley establece que el Ministerio de Energía y Minas deja de ser autoridad fiscalizadora y traslada esas funciones al Ministerio de Trabajo, ¿no?
los ministerios, instituciones públicas y organismos públicos descentralizados adecúan sus reglamentos sectoriales de seguridad a la ley. O sea, lo primero que está diciendo la ley es